Dios te bendiga hoy y siempre, y que tú vivas para Él, para amarle, para servirle hasta el final. Y si no te has entregado a Él, que lo hagas ahora, que lo hagas hoy, porque te estás perdiendo la mejor oportunidad de toda la vida. Nuestro devocional para hoy tiene por título La gente más dichosa según Jesucristo. Hay gente que descarta la posibilidad de ser dichoso o dichosa, de ser feliz. Pero nuestro Señor Jesucristo afirma que hay gente que es dichosa y la cualifica de una manera precisa. En uno de sus mensajes más notables y cumbres, lo que se le llama el Sermón del Monte. En este sermón, nuestro Señor Jesucristo se ocupa de detallar en qué consiste la felicidad. Para eso nos remitimos al Evangelio según el apóstol Mateo en su capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados viene de la raíz griega makarios y significa dichoso, significa feliz, también significa privilegiado, favorecido, significa también prósperos y ricos. En una forma muy práctica, bienaventurado o macario en griego se refiere a una persona libre interiormente. El Señor Jesucristo nos está afirmando que entre la gente más dichosa están los pobres en espíritu. Entonces dediquémonos a comprender quiénes son los pobres en espíritu. Primeramente, los pobres en espíritu son los que reconocen la necesidad de depender de Dios. Y no estamos hablando materialmente, pero son tan pobres que viven en esa actitud, en ese reconocimiento de que necesitan que alguien superior a ellos les ayude. Los pobres en espíritu son los humildes. Y es necesario entender que por pobres en espíritu no se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a gente pobre materialmente. Y tampoco por humildes no nos estamos refiriendo a gente de condición físicamente humilde o de apariencia humilde. Es que la humildad no se lleva en la ropa o no se lleva por fuera. La humildad es una condición interna de la persona. Una persona humilde es una persona que no le domina la soberbia ni la prepotencia. Una persona humilde es la que reconoce a los demás, reconoce sus debilidades y reconoce sus virtudes. Una persona humilde es una persona que reconoce que tiene debilidades, como todos las tenemos. Hay gente que no reconoce sus errores. Estos no son pobres en espíritu, son arrogantes, son soberbios y prepotentes. Llegamos a un contraste entre los pobres en espíritu y los ricos o los que se creen ricos, materialmente hablando. Son claras las diferencias. A los que se creen ricos materialmente, no les hace falta Dios ni lo necesitan, porque según ellos, todo lo resuelven con dinero, con sus riquezas, con su poder o con su influencia. Por eso dice la Escritura que en el corazón y en la mente de los impíos no existe Dios, porque para ellos solo existe lo terrenal, lo material, lo temporal, lo de ahora y sobre todo el dinero. Esta gente no puede ser pobre en espíritu. Esta gente no puede ser dichosa según nuestro Señor Jesucristo. Otra diferencia entre los pobres en espíritu y los que se creen ricos materialmente es que estos últimos son reconocidos, famosos y estimados en la tierra, pero son desconocidos, ignorados y despreciados en el cielo. Jesús está diciendo, dichosos, bienaventurados, macarios, los pobres en espíritu. Y dice Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo que los pobres en espíritu en realidad son ricos porque son propietarios del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? No tenemos los suficientes días y
meses y años para poder describir y abarcar lo que es el reino de los cielos. Tomamos tan solo lo que dice la Escritura en Romanos 14:17. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos es toda la riqueza celestial dispuesta por Dios para la vida de sus hijos. Y aquí en Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Hay gente que materialmente todo lo tiene, pero no tiene justicia, no tiene gozo, ni tiene paz. Nos equivocamos cuando pensamos y creemos que la gente muy adinerada, que así como tiene dinero, así tiene gozo y paz. Es la gente más miserable en ese sentido. Me ha tocado estar cerca de gente en esas condiciones. Hemos conocido gente muy adinerada que ha tenido que llegar a ser pobre en espíritu, a reconocer que necesitan un Salvador. He conocido gente que estando en medio de mucha riqueza me ha dicho, yo tengo todo esto, pero soy infeliz, porque nos equivocamos cuando pensamos que el dinero, el poder y la riqueza sacian. Estos, en vez de satisfacer, saciar y llenar, hacen un agujero más grande en el interior de quienes las aman, las desean. Jesús dice que los pobres en espíritu, es decir, las personas que viven en un constante reconocer de que necesitan a Dios, desean a Dios, de que dependen de Él y solo en Él pueden tener paz. Estos pobres en espíritu son tan ricos que son los dueños, los propietarios del reino de los cielos. Son gente que le abunda el gozo, la paz, la satisfacción, un sentido de dicha en su interior. Por eso en realidad también hemos conocido gente pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Muchos pobres no llevan encima las torturas de los compromisos, de las deudas, las torturas de los afanes. Son gente realmente sencilla. Repito, no nos estamos refiriendo a todos los pobres, porque no significa que por ser pobre alguien se salva, o es bienaventurado, o es dichoso. No, Jesús se está refiriendo y tenemos que ser muy reiterativos a la gente que depende de Dios, que reconoce a Dios todos los días de su vida. También entendemos que hay gente materialmente muy rica que también es pobre en espíritu, es decir, que reconoce que sus riquezas no le pueden saciar ni le pueden salvar y que no dependen de ellas, sino de nuestro Dios. También yo conozco gente así, que aunque tiene mucho dinero, Dios les ha bendecido grandemente en lo material, pero son humildes, son pobres en espíritu. Reconocen que solo Dios es soberano, grande y digno de toda honra, y lo honran, por supuesto. No está mal que alguien tenga riquezas materiales. Lo malo y el pecado está en que sean personas miserables espiritualmente, que tengan llenos los bolsillos y las cuentas de bancos, pero que tengan vacío el corazón y el cielo, porque son arrogantes, porque son soberbios, porque su Dios es el dinero. No importa la condición material de tu vida. El ser rico no te condena por ser rico. Y el ser pobre materialmente tampoco no te da licencia para salvarte. El asunto de Jesús es que ser pobre en espíritu es ser humilde delante de Él. Es vivir dependiendo diariamente, siempre de Él. Para Jesús, la gente reconocida en el cielo son los pobres en espíritu. Con razón Jesús mismo ha dicho, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué sirve ser famoso, ser enaltecido en esta tierra, reconocido y afamado y exaltado por la gente, por las multitudes, si somos desconocidos, ignorados y rechazados en el cielo? La gente más dichosa en la vida, según nuestro Señor Jesucristo, son los pobres en espíritu, quienes viven diariamente dependiendo de nuestro Dios en oración, en contacto con Él a través de su palabra,
en comunión con los demás pobres en espíritu, los demás hijos de Dios, sirviéndolo y adorándolo. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos esta revelación tan especial, de entender claramente que entre la gente más dichosa de la tierra son los pobres en espíritu. Gracias por ministrarnos con esta palabra que nos alienta, que nos inspira como siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.